Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Esta es otra sección llamada Programación Web para mi canal Programación Guacelote. Soy Hernández Juan Pablo y el tema que nos vamos a basar básicamente es HTML. Como todos conocemos, HTML son tipos de creaciones de páginas web. Los podemos encontrar en varios procesos, en varios navegadores. Obviamente los primeros que existieron fue basado en una película a través, no recuerdo si es a principios de los 90 o fue a medio de los 90. La primera página web fue creado básicamente en un campo militar, a lo que tengo entendido, en donde podías crear los tipos de mensajes, el tipo de codificación y el tipo de información que está disponible. No recuerdo exactamente cuál fue la película en la que se basó la primera página web. Sé que no fue directamente fue directamente creo que de un ingeniero, fue para un campo militar básicamente en esa película. Regresando a lo que es HTML, HTML son lenguajes marcados para crear páginas web. Obviamente van a ser creados por medios de marcas. Son bloques que están construidos en esas mismas páginas. Son representados por varias etiquetas. Ya no necesariamente son programación en escritorio, como lenguajes de programación Java. Los navegadores no despliegan las etiquetas, utilizan la renderización de los contenidos y básicamente la programación HTML, básicamente ya son, ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos definir HTML? Son plantillas, más que nada. Son plantillas y muchos de esos ya los podemos encontrar en lenguajes más avanzados de Python como Flask. Ya los podemos encontrar como no, Django, que son parte de los frameworks que existen en Python. En Java, pues tenemos básicamente nuestro poderoso Spring Boot, que son plantillas básicamente en donde podemos diseñar los formularios para guardar ciertas informaciones en una base de datos. Básicamente como HTML, JavaScript y CSS son parte de complementos de plantillas. Obviamente toda la información la va a contener ese tipo de lenguajes de programación. También las hay para Android Studio, que controla directamente esas plantillas. PHP también es una estructura manejada por Linux que están incorporados para los elementos del HTML. Vamos a hacer un simple ejemplo. En este caso yo lo estoy ocupando para Linux. Me encanta combinar cosas de elementos de Linux con Windows porque básicamente son lenguajes de programación y tipo de sistemas operativos que debemos de aprender. Obviamente todos los elementos de la programación los hemos aprendido la mayor parte con Windows. Lo vamos a hacer básicamente algunos con Linux para ver cuáles son las diferencias o las semejanzas en las cuales podemos ejecutar a partir de un sistema operativo u otro. Bueno, en lo que me reconozcan la información, se congeló un poco. Las páginas HTML podemos hacer formularios, podemos hacer tipo de selecciones, podemos llenar información, podemos utilizar estilos, podemos utilizar también valores de prueba, no sé, podemos, no sé, utilizar listas, utilizar imágenes, links, enlaces, etcétera, 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 en la parte de la programación HTML, pero en la actualidad ya todas son absorbidas también por los frameworks de JavaScript como, no sé, React, como Vue, Angular, que son lenguajes más sofisticados, que sí tienen un cierto de carga de información, pero que ya tienen su propio local host en cuanto
a información. Sí vamos a hacer algunos ejercicios solamente con un lenguaje de HTML puro, y ya después podemos seguirnos a otros ejercicios en donde podemos incorporarlos, ya sea con Django, ya sea con Flask, ya sea con Vue, React, Angular, con Node.js incorporado en EPM. El chiste es conocer el desarrollo de la información, basándonos a lo que es el regreso de cuando hicimos nuestro Hola Mundo en Linux. Debemos de buscar el tipo de archivo en donde vamos a guardar nuestro lenguaje de programación. Creo que no recuerdo si es script o en otros, para guardarlo en un punto HTML, pero acá está. Lo más importante primero, conocer las etiquetas del HTML. Vamos a poner como primera estructura document, document, creo que es con letras mayúsculas. Creo que es con un signo de admiración. Ah, doc type, perdón. No, document type. Doc type. Esto ya con todo con minúsculas. Ok. Para la parte de esta información, obviamente tiene que tener un GIF, que es la parte de la cabeza de la información. En esta parte de la cabeza de la información, podemos agregar elementos de CSS, podemos agregar elementos no sé, de TypeScript, bueno, de JavaScript, podemos utilizar elementos de CSS, podemos incorporarlos en uno mismo, incorporar en otras etiquetas, pero ya es muy como que no tan sofisticado, debido a que los frameworks dominaron este mundo de desarrollo de software. Pero mientras vamos a ponerle un título, ahorita le ponemos un título, en primera página web, pero con Linux. Obviamente ya existen hasta páginas web que puedes hacer las plantillas de manera automática. Unas están incorporadas con Adobe, bueno, basadas en Adobe Reader, en Adobe Photoshop, no recuerdo cuáles son esas para integrarlas de manera automática. Obviamente existen las páginas de Wix, en donde podemos hacerlos de manera también directa. También el software más desarrollado es WordPress. Podríamos hacer algunos ejercicios con WordPress para comparar las diferencias. No se desanime, se va a desarrollar de todo un poco. Obviamente ya tenemos la parte del feed. Ah, sí, cierto. Me faltó cerrar el HTML, por cierto. No recuerdo si hice yo todo esto. Sé que me van a buchar en algún momento. El chiste es no copiar los elementos, sino que lo hagas tú mismo y veas cuál es la diferencia. Obviamente tiene que tener un body. El body básicamente es el cuerpo para realizar todos los contenidos, ya sea textos, ya sea listas, ya sea imágenes, ya sean links, ya sea
no sé, sonidos, ya sea imágenes, pero eso lo vamos a ver más adelante en ese proceso. Obviamente tiene que tener un H1, o le ponemos un H2. Los H1 o H2 es el incremento de texto dependiendo de qué tamaño. Creo que H1 es el tamaño normal, H2 va creciendo conforme al número de tamaño de letra. Vamos a poner mi primer hola en sistema operativo Linux o Ubuntu. Vamos a guardar esa información porque sí es muy importante el guardar como. Pronto lo vamos a hacer para comparar las diferencias, no sé, hacerlo con Eclipse, hacerlo con, no sé, Django, con Flags, también lo podemos hacer con React, también lo podemos hacer con Vue, con Angular, para notar cuáles son como que las diferencias y las semejanzas de realizar eso. Vamos a ponerle un hola Linux punto HTML. Vamos, esperemos que haya guardado esa información. Vámonos un poco a lo que es nuestra carpeta personal. Si les gustó este video, denle un like, no se desesperen, no, ya sabemos que tenemos las ansias de programar, yo también tengo las ansias de programar, pero conociendo poco a poco la información, es como podemos desarrollar. Nuestro objetivo no es hacer competencia a nadie, sino que simplemente fomentar la programación. Cada uno tiene sus estilos o las formas de explicar. Vamos a la parte de lo que es mis documentos y vamos a agregar un clic derecho. La primera forma es obviamente abrir con Google Chrome, a ver si no me falló un error. También de la sintaxis. Son formas para trabajar las páginas web en HTML. Tarda un poco la información. Lo más importante es que te va a crear en donde le ejecutes, te va a crear los nombres de los directorios y de las carpetas. Esa es la única diferencia entre un sistema operativo Android y un sistema operativo Linux. Bueno, también un sistema operativo Windows, perdón. En Android lo vamos a intentar y vamos enfocarnos, ¿por qué no? Es muy importante conocer ese tipo de tecnologías. Me equivoqué, era en sistema operativo Windows. Y como verán, estoy comenzando en Ubuntu. Pero también en nuestros sistemas operativos, bueno, en los sistemas de páginas web, vamos a agregar, no sé, un párrafo y vamos a ponerle, no sé, ¿cómo podríamos? Apenas estoy programando en Linux. Sí, con eso. Ah, es muy importante, ¿cómo se dice? También los acentos. Es muy bueno conocer este tipo de sintaxis, porque si ponemos la sintaxis básica,
Al momento de, bueno, de agregar todos los acentos puede generar errores en ocasiones. Entonces, sí es muy importante ese tipo de actualizaciones. Vamos a darle en actualizar. Acá la única diferencia entre esto, deberíamos de borrar el doctype HTML. Obviamente existen las versiones para evitar ese tipo de acentos o ese tipo de caracteres. Voy a checar un poco en mis apuntes porque creo que son las versiones, la verdad. Sí, creo que son las versiones. Escribo el UTF, que creo que es para evitar ese tipo de errores en cuanto a los acentos. Ujú. Un HTML en editor, pero para evitar ese tipo de errores de los acentos. No es directamente de los programadores, pero sí básicamente en algunos lenguajes de programación te lo genera de manera automática. No recuerdo básicamente qué tipo de versiones, creo que es la actual. Denme unos segundos para corregir esa información, porque al parecer creo que es UTF-8, ¿verdad? Para corregir los caracteres. Creo que lo voy a poner en la cabeza, a ver si sale. Eh, no me hagan mucho caso en cuanto a esa información, pero esperemos que sí. No se desesperen. Así comenzaron los primeros lenguajes de programación. Obviamente existen los editores como Visual Code, como Sublime Text, como Atom, en donde ya te lo dan de manera directa. El chiste es cómo fue que se desarrolló. Voy a separar un foco. No se desesperen. Lo mismo que puede sucederme directamente a mí, lo puede suceder directamente a cualquier programador que esté conociendo esos primeros lenguajes. Si ustedes también tienen otra forma, aparte de los lenguajes de programación, es válido para ayudar a otro tipo de programadores. Vamos a ver, content type, text HTML, punto y coma charter 8. Ok, HTTPX, vamos a darle guardar y vámonos a nuestro servidor de la página web. Ahí está. Eh, en muchos casos sí es muy importante poner la versión UTF-8 para evitar esos errores de la tilde, los errores de los acentos, los errores cuando tienes caracteres especiales. Obviamente nuestro sistema operativo, bueno, nuestro lenguaje Unicode, existen todo ese tipo de caracteres y pues dependiendo del país es como podemos corregir. Básicamente cuando tenemos los acentos, basta con ponerle ampersand, eh, el nombre de la vocal
y después del nombre de la vocal y el ampersand se pone AQT. AQT sirve para ponerle los tildes y las señas, en este caso, y cuando son tildes abiertas, o sea, como si fueran los acentos inversos, basta con ponerle ampersand, una A y la palabra grave, punto y coma. Así es como se programa por el momento una programación en un sistema operativo Linux. Soy Hernández Juan Pablo del canal Programación Guacelote. Vamos a seguir programando y conceptualizando algunos conceptos, van a cambiar los lenguajes y nos vemos en el siguiente video.